somos el grupo número 3 y estaremos hablando del sistema óseo o el sistema axial. El esqueleto axial, incluye el cráneo, la columna vertebral, la costilla y el esternón, y este se da origen en el mesodemo paraxial y de la placa lateral, así como de la cresta neural. El cráneo se puede dividir en dos partes, que está el neurocráneo, que forma una cubierta protectora en torno al encéfalo y al viscerocráneo, que constituye el esqueleto. El neurocráneo, se divide en dos porciones, una porción membranosa, que está constituida por los huesos planos, formando una bóveda, así protege al encéfalo, y está el neurocráneo cartilaginoso, que da lugar a los huesos de la base del cráneo. El cráneo del neonato, está formado por los huesos planos, y tiene lo que son las suturas, que las suturas son segmentos de tejido conectivo, y cuando se unen varios huesos con suturas se le llama fontanela, y la fontanela principal es la fontanela anterior, que es de la unión de los dos huesos parietales y los huesos frontales. Su función principal de esto es que moldea al cráneo para que pueda pasar por el canal del parto. El viscerocráneo, corresponde a los huesos de la cara, y se deriva de los arcos faringeos, y el primer arco faríngeo da origen al proceso maxilar, al maxilar, a hueso cigomático y la parte del hueso temporal, y una porción ventral que contiene el cartílago de Meckel, que luego con la osificación hace lo que es la mandíbula. Luego tenemos la porción ventral, y por último está el extremo dorsal, que da origen al proceso mandibular junto al segundo faríngeo, da origen al yeyuno, al yunque y al estribo, y esta osificación inicia al cuarto mes de gestación. Y luego por último tenemos la cresta neural, que forma los huesos de la cara, nasales y lagrimales. Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Daya Jasmine Minier. Por cuestiones de problemas del internet voy a tener la cámara apagada mientras expongo mi tema. El tema que me toca debatir, o más bien hablar, es las correlaciones clínicas del esqueleto axial. Dentro de las correlaciones clínicas del esqueleto axial tenemos la cranioquisis. La cranioquisis, en algunos casos, la bóveda craneal no se forma y el líquido encefálico expuesto al líquido amniótico se degenera, lo que origina una anencefalea. La cranioquisis se debe a la falta de cierre del neuroporo anterior. Los productos con este tipo de defectos craneales y cerebrales graves no pueden vivir. Otra relación clínica es la craniosynostosis. Es un defecto congénito en el cual uno o más de las articulaciones fibrosas que unen los huesos del cráneo del bebé se cierran prematuramente antes de que el cerebro del bebé esté completamente formado. Y se presenta en uno de 2.500 nacimientos, y es una característica de más de 100 síndromes genéticos. Bien, dentro de las displasias esqueléticas tenemos la acondroplasia, que es lo que mayormente conocemos como enanismo. La variedad más frecuente de displasia esquelética es de un caso entre 20.000 nacidos vivos. Afecta ante todo a los huesos largos, cráneo, produciendo un cráneo grande o megalocefalia, con una región facial media pequeña, dedos cortos y curvatura espinal acentuada. Otra correlación clínica es la displasia tanatoférica. Es la forma neonatal letal más frecuente de displasia esquelética. Dentro de 40.000 nacidos, entre uno.
Se presenta como condroplasia causando acortamiento severo de las extremidades con macrocefalia, tórax estrecho y acortamiento. Bien, la displasia esquelética generalizada. Dentro de esta tenemos la disotinosis cleidocranial. Es un ejemplo de displasia generalizada de los tejidos óseos y dentales que se caracteriza por el cierre tardío de las fontanelas y la disminución de la mineralización de las suturas craneales, lo que origina prominencia o abultamiento de los huesos frontales, parietales y occipitales. Otra estructura que también se ve afectada a menudo es la ausencia o desarrollo de las clavículas. Acromegalia. Esta se debe al hipertiroidismo congénito y a la síntesis excesiva de hormona del crecimiento. Se caracteriza por un crecimiento desproporcionado de cara, mano y pie. En ocasiones induce un crecimiento excesivo y gigantismo más simétricos. Bien, por último, pero no menos importante, la microcefalia. Es la consecuencia. Muchos de los niños profundos. Hasta aquí ha sido mi exposición, lo dejo con mis demás compañeros. Bien, yo les voy a estar hablando sobre las vértebras y la columna vertebral. Las vértebras se forman a partir de las porciones del esclerotoma de los somitas. Estas derivan del mesodermo paraxial. Una vértebra típica contiene un arco, un foramen o un agujero, que es por donde pasa la médula espinal, un cuerpo vertebral, la apófisis transversa y por lo general una apófisis espinosa. Durante la cuarta semana, las células del esclerotoma migran en torno a la médula espinal y la notocorda para mezclarse con células del somita en el lado opuesto del tubo neural. En este tiempo que el desarrollo va avanzando, la porción del esclerotoma de cada somita también experimenta un proceso que se denomina resegmentación. Entonces, cada vértebra se integra a partir de la combinación de la mitad caudal de un somita y la mitad craneal de su vecino. Las células mesenquimatosas, que están ubicadas entre las regiones cefálicas y caudal del segmento original del esclerotoma, ocupan lo que es el espacio entre dos cuerpos vertebrales precartilaginosos, contribuyendo a lo que es la formación del disco intervertebral, que esto se puede ver en la imagen A. La notocorda involuciona por completo la región de los cuerpos vertebrales, persiste y crece en la zona del disco intervertebral y ahí contribuye lo que es el núcleo pulposo, que más tarde queda circundado por las fibras periféricas del anillo fibroso. Unidas a estas dos estructuras, entonces se constituye lo que es el disco intervertebral, que se puede ver en la parte B de forma oscura. A este mismo tiempo se van formando las vértebras, se van estableciendo dos curvaturas primarias en la columna, la curvatura torácica y la sacra. Más adelante entonces se definen las dos curvaturas secundarias, que es la cervical, al tiempo que el lactante aprende a sostener su cabeza erguida, y la curvatura lumbar, que se forma cuando éste aprende a caminar. Una correlación clínica es la espina bífida quística, que en esta el tubo renal no se cierra, entonces los arcos vertebrales no se pueden formar y el tejido neural queda expuesto. Entonces, cualquier defecto neurológico depende del nivel y la extensión de la lesión. Este defecto, que se identifica en uno de cada 2.500 nacimientos, puede prevenirse en muchos casos mediante la administración del ácido fólico a la mujer antes de la concepción. La espina bífida puede detectarse antes del nacimiento mediante un ultrasonido, y si existe la exposición del tejido neural, la amniocentesis permite detectar niveles altos de
de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico. Esta imagen es de un feto de 26 semanas en el cual se ve que tiene una espina bífida debido a que tiene el cráneo como si fuera un limón. A esta imagen se le llama la imagen del limón, que es una imagen común en la mayoría de los fetos que tienen una espina bífida quística. Hasta aquí mi parte, les dejo con... Bien, yo soy Jesús Minier y estaré hablando sobre el desarrollo embrionario de las costillas y el esternón. Empezando por las costillas. La porción ósea de cada costilla deriva de las células del esclerotoma que permanecen allí en el mesodermo paraxial y crecen a partir de las apófisis costales de las vértebras torácicas. Por otro lado, los cartílagos costales son formados por las células del esclerotoma que migran más allá de la frontera lateral, de la frontera somítica lateral hasta el mesodermo de la placa lateral adyacente. Ahora bien, el esternón se desarrolla de manera independiente en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral en la pared ventral del cuerpo, donde se forman dos bandas esternales en la capa parietal del mesodermo de la placa lateral a cada lado de la capa, o más bien de la línea media. Y más adelante se fusionan para formar los cuerpos que van, más bien los moldes cartilaginosos que formarán el manubrio, los segmentos del cuerpo y también la apófisis sifoides o apéndices sifoides del esternón. Pues basta. Ahora bien, vamos a hablar sobre las correlaciones clínicas, empezando por los defectos costales, que en ocasiones se forman costillas adicionales, por lo general en las regiones lumbar o cervicales. Aquí podemos ver a su derecha un ejemplo de costillas cervicales. Estas costillas se observan en alrededor de un 1% de la población y suelen encontrarse articuladas con la séptima vértebra cervical, lo cual no es el caso de este ejemplo, cabe destacar. Por cierto, debido a su ubicación, este tipo de costilla puede llegar a presionar el plexo braquial o la arteria subclavia, lo que origina distintos niveles de anestesia en la extremidad o extremidades. Ahora bien, también tenemos los defectos externales, entre los cuales podemos destacar tres, que son, para empezar, la hendidura externa, el cual es un defecto poco frecuente que puede llegar a ser completo o que puede afectar a cualquiera de los extremos del esternón. En este, los órganos torácicos se encuentran tan solo cubiertos por piel y tejidos blandos, como podemos apreciar en el ejemplo que está en la parte superior a la izquierda, donde se ve que el esternón está fragmentado y reducido. También este defecto surge si las bandas externales no crecen hasta unirse en la línea media. Y también se ha llegado a observar centros de osificación hipoplásica y fusión prematura de los segmentos externales. En particular, en los recién nacidos que presentan defectos cardíacos congénitos, se desarrollan centros de osificación múltiples en alrededor del 6 al 20% de los niños, pero en particular son comunes en aquellos con síndrome de Down, por lo cual se puede decir que hay una relación entre ambas afecciones. Ahora, el pectus excavatum y pectus carinatum, empezando por el pectus excavatum, es la denominación que se da a la depresión external con convexidad posterior. El ejemplo inferior a la izquierda, que es este caso, podemos apreciar que el esternón presenta una deformación que lo curva hacia adentro del cuerpo, lo cual provoca una depresión visible físicamente. Por otro lado, el pectus carinatum se refiere al aplanamiento bilateral del tórax con proyección anterior al esternón. Esto puede ser recordar a la forma de la quilla de un barco, que para quien no sepa lo que es la quilla de un barco, es la porción, o más bien la parte de abajo, donde se sostiene el barco a navegar y tiene forma de V generalmente. Ahora bien, ambos defectos pueden derivar de anomalías al momento del cierre de la pared ventral del cuerpo o de la formación de los cartílagos costales y el esternón. Hasta aquí nuestra exposición y esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.